Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio y dijo, os digo que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño, este es más grande en el reino de los cielos. El que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas, y si una se pierde, no deja las 99 y va en busca de la perdida, y si la encuentra no asegura que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Y vemos que frente a la pregunta que le hacen los discípulos, ¿quién es más importante en el reino de los cielos?, nos sorprende. En vez de mostrar al evangelizador, al mártir, al que reza mucho, nos presenta un niño. Pensemos que también inclusive en la antigüedad el niño era algo no considerado, no tenía mucha importancia. ¿Por qué? Por supuesto, no porque el niño pueda ser caprichoso, egoísta, celoso, ¿no? Esas características que en mayor o menor medida lo tienen, sino por lo bueno que resalta el niño. El niño sabe que no sabe, que no puede. El niño confía en lo que dicen sus padres, porque no puede por sí mismo, hasta que no prenda, hasta que no despierte una mayor conciencia de las cosas. El niño obedece, porque los padres sabe que lo van a llevar por el mejor camino. Santa Teresita convierte la vida cristiana en un ascensor en donde el Padre le eleva, eh, y no es ella la que se eleva. Es la maestra de la confianza en Dios. Ella ve su debilidad e impotencia y por verla y apreciarla, aprecia esa debilidad e impotencia, confía en Dios, porque sabe que al verse débil, el Padre la eleva. Y sabe que los más pequeños hechos son conducidos por Dios. Y también inclusive, si cometiera, lleva al extremo, como muchas cosas que dice Santa Teresita, ella lleva apuesta hasta el extremo. Si cometiera los mayores pecados, tendría igual la misma confianza y serían purificados y desaparecerían en la infinita, en el fuego infinito del amor y la misericordia de Dios. Tenía esa confianza infinita esa confianza en esa infinita misericordia de Dios. Y entonces a nosotros nos lleva Jesús a comprender nuestra pequeñez y humildad. Es viendo nuestra debilidad, nuestros errores y pecados, frente a nuestros errores y pecados o errores que cometemos en la vida común, pero también frente al camino del Evangelio que el Señor nos presenta, que necesitamos tomarnos de su mano, los del Padre, los de María, y dejarnos elevar, dejarnos proteger, dejarnos enseñar, dejarnos mostrar el camino que María, el Espíritu Santo, Jesús nos marque. Confiando en que justamente también que ese camino, aceptando los desafíos del Señor, que ese camino es el camino que nos santificará. Debemos también en esta debilidad confiar en que ese camino que nos marca el Señor es el por el cual somos santificados. También hoy celebramos a Santa Clara, esa enamorada de Jesús, que viendo ese maestro espiritual, San Francisco de Asís, se entrega a la pobreza, ¿no? Cuidando pobres y enfermos, y que frente al Papa, que quiere darle, ella se entrega a esa pobreza como San Francisco, obviamente, ¿no? Que implica la humildad y la debilidad. Frente al Papa que le quiere dar una renta, compadecido por estas mujeres frágiles, ella dice no, que más bien la desate
de eso y que desate sus pecados más fundamentalmente, ¿no? Con San Francisco seguramente dice que la humildad es la base de la perfección. Sin esa humildad no podemos mirar y conocernos para ser elevados por Dios. Y el descenso del Hijo de Dios, dice San Francisco, a la condición humana, es la enseñanza de la humildad. E instan a los hermanos a ser humildes, a no gloriarse ni exaltarse, tampoco interiormente. Porque el bien justamente lo hacen porque ese buen Dios les permite hacerlo. Es decir, es Dios el que nos da. Quiere decir, en ese lenguaje un poco más medieval, Dios es el que nos da esas gracias, Dios es el que nos da esos dones. Desde, a pesar de nuestra debilidad, y podemos hacer inclusive hasta grandes cosas por esos dones que Dios nos dio. Y si mantenemos nuestra mirada en esa humildad, en esa pequeñez, en esa debilidad, en eso que entendemos que siempre estamos, digamos, un poco no logrando ese camino que Jesús nos muestra, pero sí cada vez creciendo de la mano de Él y de María y del Espíritu Santo, y confiados, seremos conducidos a lo que tenemos que hacer por Jesús y María, ¿no? Y si en algún momento pecamos, si en algún momento pudiéramos perdernos, peor aún, o sea, perdernos de Jesús, ese buen pastor que muestra al final de la parábola, de las expresiones, que es esa pequeña parábola, seguro que va a ir a buscarnos. Como dice San Máximo, no nos va a golpear, no nos va a castigar, sino nos va a sanar, nos va a tomar en sus brazos. Como esa imagen tan famosa, primitiva, del buen pastor que lo toma a esa oveja. Seremos tomados porque justamente lo que si aceptamos nuestros errores y pedimos auxilio, es el buen pastor con un amor infinito y misericordioso que siempre nos abrazará. Que María Santísima, aquella que también está deseosa de ir a buscar a todos, de ir a buscarnos, aunque tropecemos, de levantarnos, de tomarnos de la mano, porque somos débiles, porque somos pequeños, que interceda ante el Señor para que nos dé la gracia de siempre estar observando, mirando, volviendo a mirar esa pequeñez, esos errores, ese no vivir plenamente el Evangelio, esos pecados, esas debilidades, ¿no? Eso es muy bueno, sabiendo también que Dios puede hacer con nosotros muchísimas cosas a pesar de eso. Ir viendo desde ahí y reconociendo y dando gracias y siendo elevados, tomados de la mano de Jesús, de María, del Espíritu Santo, del Padre, confiados absolutamente, como Santa Teresita, como Santa Clara, podremos sobrelevarnos, podemos caminar ese camino del Señor, inclusive hasta paradójicamente podremos hacer grandes cosas, pero fundamentalmente cumplir el camino que el Señor quiere para nosotros, ¿no? Y entonces que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén.